muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. En este bloque vamos a hablar de educación intercultural en la provincia, cómo la estamos construyendo, cómo la estamos pensando, cómo la proyectamos, la caminamos. Se escucha abajo, dicen. Y les vamos a compartir cuáles son las principales líneas de trabajo, cómo entendemos a la educación intercultural y a la interculturalidad. Así que le voy a dar la palabra a mis compañeros para que se presenten y yo voy a quedarme a ver si puedo resolver lo de YouTube. Mari Compuche, Mari Peña, Mari Lamien. Buenas tardes a todos que están en este encuentro. Es un gusto encontrarlos y encontrarnos en este espacio de la virtualidad. Mi nombre es Nicolás Meliñanco, vivo en Caleta, Olivia, soy profesor, pertenezco al pueblo mapuche tehuelche, estoy en la modalidad desde el año 2014 como referente en la zona norte, donde hemos llevado adelante muchas líneas de trabajo. Hay muchos compañeros que están en la sala, que aprovecho para saludarlos. Y bueno, vamos a estar contando un poco las líneas de acciones que llevamos adelante desde esta modalidad, ¿no? Dentro del sistema educativo. Como nosotros, miembros del pueblo originario, estamos dentro de este equipo. Aquí vemos una participación de los pueblos, como siempre solicitamos, ¿no? Que esa participación genuina de los pueblos, y tenemos ese privilegio de junto a otros miembros del pueblo tehuelche, del pueblo mapuche y de los pueblos originarios migrantes, formar parte de este equipo. Así que bueno, muchas gracias. Bienvenidos a esta reunión. Me presento también como parte integrante del equipo de la modalidad de educación intercultural bilingüe. Mi nombre es Federico Gerli, profesor de historia. Y bueno, como decía el compañero Nico, formamos parte de un equipo diverso en el que, bueno, se llevan adelante varias líneas de acción, que es un poquito la idea de conversarlas hoy con esta, bueno, cantidad enorme de compañeros de toda la provincia, así que un gustazo estar participando en esta instancia. Y bueno, la idea es hacerlo coloquial, intercambiar, sacar dudas. Estuvo muy rica la charla de la tarde, el primer bloque, la verdad que estuvo muy, muy bueno. Así que algunas cosas que les hayan quedado como inquietudes para profundizar, preguntarnos a los compañeros de las comunidades, que, bueno, como en el caso de Nico, tiene esa doble pertenencia. Lidia también nos va a acompañar, si no me equivoco, así que, bueno, esperamos que sea una linda jornada. Silvana nos acompaña, Silvana Millalonco, le paso la posta para la presentación. Buenas tardes, mi nombre es Silvana Millalonco, pertenezco a la modalidad a partir del mes de junio, con un proyecto de acompañamiento a las trayectorias escolares a los niños y niñas gitanos de la provincia de Santa Cruz. Soy docente, soy maestra de grado en Río Gallegos. Trabajo en 2 niveles de la educación, nivel primario y nivel secundario, y celebro, es mi primera vez en una reunión de este tipo, y celebro poder participar y poder contar también mi experiencia de mi lugar como maestra y en el secundario. Gracias. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Cómo les va? Mi nombre es Jorge Huaynguich, Yaya Onik en Tehuelche de Camusoique. Pertenezco a la comunidad Tehuelche de Camusoique, soy de Río Gallegos. Bueno, quería darle la bienvenida a Quetoyumeco, a todos. Formo parte también de este grupo, de este equipo de la modalidad de educación intercultural bilingüe. Y nada, también estuve en el primer módulo escuchando a mis compañeros y hermanos de otras comunidades en base a su reflexión. Y nada, lo importante que es hoy
llevar a cabo este tipo de nueva instancia, porque hoy octubre es un mes muy importante para reflexionar, para hablar sobre diversos temas que tengan que ver con pueblos originarios y su modo de ver las cosas, cómo están resistiendo y reflexionar sobre el 12 de octubre. Así que bueno, cualquier duda, consulta que tengan, yo voy a estar hablando sobre el PRLT, que es el proyecto de revitalización de lengua tehuelche. Así que bueno, les doy la bienvenida a todos y que tengan una buena tarde. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, Imainaya. Soy la profesora Lidia Flores. Estuve en el primer bloque también. Ahora estoy como parte del equipo de la modalidad de educación intercultural bilingüe a partir del 2015, llevando adelante el proyecto de acompañamiento a las trayectorias escolares de niños y niñas andinos quechohablantes. ¿Sí? Yo les voy a hablar un poquito acerca de eso. Bienvenidos a todos. Allin Jamuska. Bueno, Mai Compulamien, Mai Compuche, Incheta Silvia Cretón Pingen, ni tugun Esquel Chubut, Cani Cupalme, ni Mulfun Francisca Naipan Yem, Tanilo Mapu Puerto Santa Cruz Guaviameu, Incheta Mapuche Somó, Incheta Yuclent, Fachi Guarila Compu Eimul, Fachi Traun. Mi nombre es Silvia Cretón, soy mapuche, soy de la localidad, vengo de Esquel, estoy viviendo en Santa Cruz y soy de la comunidad mapuche de Tehuelche, Los Mapu, de acá de Puerto Santa Cruz, y soy parte del equipo de la modalidad de educación intercultural bilingüe. Bueno, le doy la bienvenida a todos. Mi nombre es Verónica, docente de primaria y también formo parte del equipo de MEI. Y colaboro con la parte pedagógica en la construcción de propuestas pedagógicas. Wengesh y Ash Evelyn Coñuecar y Ash Aoninke Camusaike. Hola, soy Evelyn Coñuecar y pertenezco a la comunidad tehuelche de Camusaike y trabajo en la modalidad de educación intercultural bilingüe desde el año pasado en el proyecto de rehabilitación de la lengua tehuelche. Bienvenido. Hola, me presento, soy Diana Spur, soy tehuelche de la comunidad de Camusuaique, trabajo en la modalidad igual del año pasado y trabajo sobre el proceso de revitalizar la lengua tehuelche. Bueno. Hola, buenas tardes a todos. ¿Sí? Soy Néstor Suárez, trabajo en la modalidad y un gusto compartir esta jornada con todos ustedes. Bueno, un poquito la idea es conversar sobre las diferentes, decíamos, líneas de acción que lleva adelante la modalidad. La idea era, bueno, presentar un poquito, después de la presentación personal de cada uno, hacer un repasito, digamos, ustedes saben, la modalidad es una de las modalidades transversales al sistema educativo. Desde el año 2010 está institucionalizada en la provincia de Santa Cruz, tiene, digamos, una amplia línea de acciones. Decíamos, en principio, hay dos conceptos claves para comprender, que son los de interculturalidad, ¿no es cierto? Y muchas veces se pregunta sobre nuestra modalidad tiene algunas particularidades en esta jurisdicción en particular, que aborda sobre todo la situación, la interculturalidad como el principal eje de trabajo, ¿no? El bilingüismo es algo también que se toma y que, bueno, los compañeros después van a ir desarrollando las líneas que tienen que ver con este tema en particular, pero por las características de los pueblos originarios en nuestro territorio, vamos a ver que, bueno, tiene diferencias con otras jurisdicciones, ¿no es cierto?, a nivel nacional, donde esa línea de acción tiene un peso específico muy fuerte. Decíamos, digamos, hay varios desafíos, ¿no?, que enfrenta la modalidad, las líneas de trabajo, un poquito recogiendo todos aquellos que tuvieron la oportunidad de participar en el primer bloque. No sé si notaron, pero hay cuestiones en común que han planteado
todos los participantes, inclusive aquellos que están en este momento en otro territorio, ¿no? Estatal, como Chile, que tienen que ver principalmente con la invisibilización, ¿no? de las comunidades originarias en nuestro territorio. Ese es uno de los principales desafíos, la idea instalada muy fuertemente a través de los dispositivos educativos, fundamentalmente, de la extinción, en el caso del pueblo tehuelche sobre todo, esta idea de que no existen los tehuelches, de que son una cuestión del pasado. En el caso, por ejemplo, del pueblo mapuche, el tema pesa muy fuerte todavía y ese discurso está muy vigente, la extranjerización del pueblo mapuche, como adquiriéndole una identidad nacional extranjera en nuestro territorio. En el caso del pueblo mapuche tehuelche, podemos decir que recibe un poco ambos tratamientos y esa es una de las principales desafíos, ¿no? Instalar la idea y reconstruir esa noción que tenemos sobre la inexistencia o extinción del pueblo tehuelche y por otro lado la extranjerización del pueblo mapuche. Vamos a abordar, todas las líneas tienen como principal como una columna vertebral atravesada por esas ideas. Trabajamos muy fuerte con el tema de revisar materiales educativos que circulan habitualmente en nuestras escuelas, con estos conceptos. Sabemos, sobre todo en el nivel primario, inicial y primario, que se instalan determinados estereotipos, empieza esa construcción de los estereotipos, las representaciones que luego continúan durante toda la trayectoria escolar de los estudiantes, inclusive en los espacios de formación de profesores, que tienen que ver con, bueno, esa imagen estereotipada, ¿no? del indígena, una representación muy estereotipada. No sé, chicos, si alguien quiere ir agregando algo, o por ahí vamos. Me agarró medio desacomodada la primera parte de la presentación porque estaba pensando en el tema particular que tenía que conversar, pero si quieren vamos aportándonos ahí hace un... Porque Marcela está con dos perfiles y eso es lo que genera eco. ¿Me escuchan? Sí, se ¿Hola? escucha. Sí, ¿se Sí, escucha? se escucha. Bien. Bueno, decíamos, la modalidad en nuestra provincia va a tener principalmente esos desafíos, ¿no es cierto? Hoy sabemos que digamos, la diversidad cultural es una realidad que está dada en nuestras aulas, ¿no? En el país, en nuestra provincia en particular, es una provincia, aunque esté esa idea de que no, digamos, pero es una provincia culturalmente muy diversa. Tenemos presencia de pueblos originarios de varios territorios, de varios espacios territoriales. No solamente trabajamos con las identidades propias de este espacio territorial, sino que, como habrán visto también en el bloque anterior, hay presencia originaria de muchos espacios territoriales de diferentes zonas de América. Entonces, el concepto de interculturalidad va a ser un concepto central en nuestro trabajo y entendiendo, digamos, que no es que no existe la diversidad cultural, sino que lo que tenemos que trabajar es sobre el enfoque de cómo abordamos el trabajo, ¿no? Y hablamos de interculturalidad en el sentido de establecer diálogos interculturales en los que se escuchen voces que han sido, por determinados procesos históricos y demás, silenciados, ¿no es cierto? Porque acá también tenemos que traer a cuenta el concepto del poder, ¿no? No es casualidad por qué estamos hoy planteando como desafíos visibilizar estas identidades originarias y demás. Lo hacemos justamente porque hay un proceso histórico que tuvo como consecuencia el silenciamiento, la subordinación, ¿no? de estos pueblos en procesos que llevaron a la imposición y digamos, a la consolidación de los estados nacionales. Entonces vamos a ver que se van a poner en tensión muchos conceptos que tienen que ver con la nacionalidad, con la construcción del Estado-Nación, con las relaciones de poder, con intereses, ¿no? Entonces, va a ser
es una temática que tiene, digamos, muchas tensiones, ¿no? Muchas tensiones propias de los procesos históricos. Bueno, los compañeros después van a ir desarrollando algunas de las líneas en particular. Nosotros trabajamos muy fuerte sobre, como les decía anteriormente, si bien el bilingüismo no es uno de los aspectos que caracteriza a las comunidades originarias en nuestro territorio, ya que no hay hoy en día familias originarias que alfabeticen, por lo menos en las identidades propias del territorio, alfabeticen a sus niños primero en sus lenguas maternas y luego en el castellano. Pero así todo, decíamos, tenemos una línea de acción que aborda la situación de la lengua tehuelche, la situación de la lengua del idioma mapuche, que los compañeros van a desarrollar. Y en el caso de los pueblos originarios migrantes, ahí sí tenemos situaciones, como contaba la compañera Lidia en el bloque anterior, donde los niños se alfabetizan o, digamos, en su lengua materna. Y también estamos incorporando desde hace un tiempito la realidad de otra cuestión que tiene que ver con la diversidad cultural, que es la presencia del pueblo gitano en nuestro territorio, que si bien no tiene que ver con las identidades originarias, sí está atravesado por la cuestión de la interculturalidad y la diversidad cultural. Ahí también tenemos un caso, por ejemplo, de alfabetización de los niños en su lengua materna, ¿no? Entonces ahí también tenemos una línea de acción muy nuevita que estamos empezando a desarrollar. La profe Silvana Millalonco les va a comentar un poquito en detalle, más en detalle esa situación. Bueno, no sé si alguna, de paso la... Gracias, Fede. Muchas gracias. Bien, gracias. Somos 220 en la sala, es un montón de gente, así que voy a dejar la cuestión de la transmisión en YouTube y luego lo recuperamos. Bueno, casi 10 años les contábamos al principio, vamos a cumplir 10 años. 10 años puede parecer un montón, pero también podemos decir que es poco tiempo, depende cómo lo miremos, ¿no? Siempre partimos de una premisa que es que queda mucho más por hacer que lo que se ha hecho en temáticas como estas. ¿Por qué? Porque estamos de alguna manera intentando poner en tensión muchísimos años, ¿no? Un paradigma, una forma de entender las cosas que lleva, bueno, más de 200 años. Estamos poniendo en tensión, situándonos temporalmente, estamos empezando octubre, estamos poniendo en tensión eventos que sucedieron hace más de 500 años y las consecuencias de estos procesos. Entonces, claramente, son cambios que nos van a llevar muchísimo tiempo, ¿sí? Ahora, yo quiero también, antes de darle la palabra a los compañeros, dejar un mensaje esperanzador, ¿sí? ¿En qué sentido? Los cambios son posibles, todos somos responsables y todos tenemos en nuestra realidad un enorme campo de transformaciones. Quizás no seamos muy conscientes de eso, pero sobre todo en esta sala donde hay muchos futuros docentes y muchos docentes, el enorme potencial transformador que tienen, no solo con estos temas, sino con todos. Lo decían los hermanos en el bloque anterior, lo que se aprende en la escuela no es ninguna novedad lo que estoy diciendo, aquello que se aprende, se registra, se graba y se queda con uno para toda la vida. Entonces, es muy importante que sepamos que cada abordaje que nosotros hagamos va a dejar un impacto en nuestros estudiantes. Entonces, tan cerquita del 12 de octubre, pensemos cómo lo vamos a abordar, qué es lo que vamos a comunicar, ¿sí? Por supuesto que no hay nada que festejar, pero no podemos pasar por alto la fecha. No solo porque es un feriado nacional, y es un feriado nacional porque se instaura como una fiesta nacional en 1917, sino porque es el momento en el año escolar en el que podemos hablar de lo que pasó el 12 de octubre de 1492. Me refiero a la conquista, a la colonización y a todas sus consecuencias.
desde una perspectiva de las relaciones de poder que comentaba recién el profe. Entonces, bueno, la idea es, seguramente vamos a tener tiempo de profundizar un poquito más sobre ese abordaje, pero le voy a pasar la palabra a los compañeros para que nos cuenten un poquito y vayamos viendo entre todos, les vamos mostrando qué hacemos en la modalidad, cómo es la educación intercultural en Santa Cruz, ¿sí? Esperamos a través del relato sintético de los compañeros que se hagan una idea de cuáles son nuestros desafíos en la provincia. Entonces, Lidia, ¿estás por ahí? ¿Querés compartir cómo trabajamos la cuestión y desde cuándo y por qué tenemos esta línea de trabajo que es el acompañamiento a las trayectorias escolares de niños y niñas andinos en Santa Cruz? Lidi. Hola, 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 ¿me escuchan? Bueno, yo creo que sí. Háganme el dedito bien. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca del proyecto de acompañamiento a las trayectorias escolares de niños y niñas andinos quechua hablantes en la provincia de Santa Cruz, ¿no? Sabemos muy bien que nuestra provincia está caracterizada desde la época territoriana, inclusive, por ser un polo de atracción de poblaciones migrantes provenientes de Bolivia, Perú y algunas provincias del norte de Argentina, Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán. En este sentido, la diversidad cultural y lingüística se hace cada día más evidente en las aulas santacruceñas, lo cual nos plantea nuevos y renovados desafíos como a la modalidad, ¿no? En el último tiempo, desde la creación de la modalidad, que es en el 2010, se ha incrementado consultas acerca desde direcciones de nivel, supervisores pedagógicos, equipos directivos, docentes, por la asistencia y existencia de alumnos monolingües, tanto guaraní hablantes y quechua hablantes, y la ocurrencia también de situaciones complejas de abordar, tales como las barreras lingüísticas, de comunicación oral, discriminación, necesidad de adecuar algunos contenidos, entre otras, ¿no? Entonces, esta presencia de diversidad, como lo es de los pueblos indígenas migrantes, de las culturas andinas, nos interpelan a pensar en líneas de acción, ¿no? Más centradas en el bilingüismo. Es por eso que desde el 2015 la modalidad incorpora como una línea de acción el proyecto de acompañamiento a las trayectorias escolares de niños y niñas quechua hablantes. Garantizar el ingreso, la permanencia y el egreso exitoso, ¿no? de estos niños en el sistema educativo. Desde entonces hemos podido acompañar a muchos niños bilingües, tanto en nivel inicial como en nivel primario, más en el nivel inicial porque es ahí donde los niños se desprenden del seno familiar y empiezan a transitar el sistema educativo. Y muchos niños, a pesar de haber nacido acá, manejan mejor el quechua y comprenden mejor el quechua que el español, porque en el seno familiar, por supuesto, la lengua que mejor se maneja sigue siendo el quechua, ¿no? Actualmente yo estoy acompañando a 2 alumnitos del Jardín 67 de Caleta Olivia de manera situada, virtual, es decir, que a una institución en particular, pero de manera virtual, ¿no? Porque en estos tiempos de aislamiento, donde el coronavirus no respeta las condiciones sociales, culturales ni lingüísticas, vamos a buscar otras y a la docente, sino en este caso más también a las familias, tratándose de niños que son del nivel inicial, 4 años, edad donde requieren mayor acompañamiento de la familia para entender las propuestas pedagógicas de la docente y de realizarlas. Sin embargo, este acompañamiento de la familia puede dificultarse y limitarse, ¿no? Muchísimo si la familia no está o escasamente está alfabetizada.
Y esto se puede ver en las constantes llamadas, por ahí las docentes me sabrán dar la razón, en las llamadas o diálogos con las familias, donde las conversaciones solo se limitan al sí, sí, bueno, bueno, sí, sí, está todo bien, bien, bien. Pero sin embargo la familia no entendió nada o entendió la mitad de lo que quiso transmitir la docente. Entonces las consignas y las actividades explicadas por las docentes casi quedan a la nada, ¿no? En este sentido, el acompañamiento a los alumnos, además de la docente, está muy fuertemente enfocado hacia la familia, porque son ellos los únicos que actualmente en estos momentos tienen contacto directo con los niños y acompañar el aprendizaje de sus hijos. Entonces, mi trabajo en estos momentos es asesorar, también colaborar en la elaboración de las propuestas pedagógicas junto con las docentes de aula, adaptar algunas actividades y sobre todo traducir las consignas de trabajo a su lengua materna de la familia, que es el quechua. De alguna manera también contener y capacitar a las familias el manejo de estas nuevas herramientas tecnológicas como es el WhatsApp, el manejo del Zoom, que para acceder a las clases virtuales que poco a poco las docentes están implementando, ¿no? En estos tiempos. Así que es difícil para la familia entender toda esta situación de trabajo en su primera lengua, y a veces no basta con una sola llamada. Imagínense cómo sería entender todo esto en una lengua desconocida, ¿no? Como es el castellano. Así que, bueno, por el momento en eso consiste nuestro acompañamiento a las trayectorias de estos niños quechohablantes. Por ahora les comparto esto, después no sé si tienen alguna pregunta, estamos a eso. Y dejo la palabra a mis compañeros. Gracias por escucharme. Gracias, Lidia, muchas gracias. Sí, una provincia que es diversa, con trayectorias diversas. La premisa es, somos nosotros, como sistema educativo, los que tenemos que adecuarnos para garantizar que todos nuestros niños y niñas tengan una trayectoria, como siempre decimos, amable, significativa. Entonces, en ese sentido, le voy a pasar la palabra a la profesora Silvana Millalonco, que se ha sumado formalmente hace muy poquito al equipo, para que les comente un poco también en esta línea, ¿no? De garantizar derechos y de tener en cuenta las diversidades y las identidades, las lenguas, las particularidades, que les comente sobre el proyecto de acompañamiento a las trayectorias escolares de niños y niñas de la comunidad gitana. ¿Sí? Bueno, ¿se escucha? Sí, espero que sí. Para hacer así una síntesis de cómo comienza este trabajo con los chicos de la comunidad gitana, les cuento que en la escuela donde yo pertenezco, la matrícula se conforma por un gran porcentaje de niños gitanos. La modalidad, Marcela, Fede, que fueron los primeros en acercarse, enterarse e interesarse por el trabajo que podíamos hacer con los niños, el abordaje de contenidos y con la intencionalidad principalmente de evitar el abandono y hacer que tengan concurrencia a clases en forma regular, como se dice siempre. Primero, hablamos de visibilizar una cultura que está dentro de al lado nuestro, que convive con nosotros día a día. Entender que tenemos una cultura dentro de la escuela, ¿sí? Respetarla, y ayudar a los chicos, en especial porque, bueno, yo hablo de los chicos porque con ellos son los que yo interactúo en forma diaria,
que ellos piden siempre que no quieren ser discriminados. Entonces, en base a eso surgió un trabajo de la escuela, lo llevamos a ferias de ciencia, bueno, para que la gente conozca y sepa y vaya interesándose en lo que tiene dentro de la sociedad. Desde el 2016 en adelante, la modalidad fue acompañando a la escuela, me fue acompañando a mí como maestra, fuimos haciendo articulaciones en forma cotidiana casi. Incorporamos algunas fechas en la efemérides que tiene que ver con la comunidad gitana. Y bueno, y este año se hace la convocatoria para que yo trabaje con el acompañamiento de las trayectorias escolares de los niños y niñas de la comunidad gitana. A diferencia de Lidia, en un principio sí pude hacer videollamadas, interactuar con las familias, explicarles de qué se trataba el proyecto. Pero al tratarse de una implementación a nivel provincial, porque la comunidad gitana, los chicos están matriculados en toda la provincia, principalmente en dos niveles, en nivel inicial y nivel primario, digamos que esta interacción más cercana, este vínculo que se estaba haciendo en un principio, digamos, no es que se deja de hacer, sino que empezamos a acompañar de otra manera. En mi primaria estamos formando una red de docentes de toda la provincia para compartir recursos, para compartir estrategias, y en nivel inicial comenzamos con algunas intervenciones en la localidad de Caleta Livia a través de WhatsApp. Pero bueno, el trabajo principalmente comenzamos con la matriculación, encontrándonos con 260 chicos en primaria, 60 chicos en nivel inicial en toda la provincia. Realizamos reuniones con el nivel primario vía Zoom, 8 reuniones, o 7 u 8 reuniones hicimos presentando el proyecto para poder armar esta red de trabajo con los docentes. La idea es que dar a conocer aspectos generales sobre el modo de aprender que tienen los niños gitanos, teniendo en cuenta que ellos también tienen una lengua diferente, una lengua materna, una lengua de base, y tienen que encontrarse en la escuela con una lengua que es una lengua estándar para todos, la española. Entonces, bueno, a veces los chicos en los primeros años de escolarización se ven, o sea, se les dificulta la adquisición de algunas herramientas de aprendizaje, pero bueno, en líneas generales, en eso consiste el proyecto de acompañamiento a las trayectorias escolares de los niños y niñas gitanos. Gracias. Gracias, Silvana. Seguimos con, ¿les parece?, el proceso de revitalización de la lengua tehuelche, que es una de las líneas inspiradoras de la educación intercultural en Santa Cruz. Existe en el corazón y en la cabeza de muchos desde antes que existiera la modalidad incluso. Entonces, para cuando la modalidad se institucionaliza, en noviembre del año 2010, ya, digamos, ese fue uno de los primeros proyectos. Jorge, ¿estás por ahí? Bueno, ¿cómo están? Como vos decías, Marcela, esto fue algo que alimentó algo para el inicio, para pensar sobre una educación intercultural en la provincia. Estamos hablando alrededor del 2007, 2008, cuando se empezó a hablar dentro de la comunidad, de ver de qué manera se podía trabajar el tema de la lengua para que no se pierda. Después del 2010, cuando arranca la modalidad, uno de los primeros proyectos que arranca es el proyecto de revitalización de lengua tehuelche. En esta instancia tenemos definidas, bien marcadas en estos 10 años, que como recién decías, que 10 años parece mucho, pero en sí pasa muy rápido. Tenemos 3 etapas muy importantes como para remarcar en este proceso. Tenemos a partir del 2011 más o menos, con la ayuda de guía de Fernández Garay, que ella era una de las que tenía actualmente en ese momento un trabajo muy prolijo y bien hecho, donde teníamos formas de estudiar, porque ella es una profesora lingüista, y ayudada de Mariela Rodríguez, antropóloga, y después de Martín Subirá,
que él tenía mucho material fílmico, entonces como que se trata de empezar a armar y ver de qué forma se podía dar una estructura dentro de este proyecto. En esa etapa contábamos con Dora, que ella fue una de las primeras que estaba queriendo ayudar y querer enseñar la lengua. Después estaba José, estaba Pocholo, fue una de las primeras etapas donde había gente de la comunidad muy interesada, personas mayores que querían participar. Y ahí arrancan los primeros talleres, arrancan entre 3 y 4 talleres en esta primera etapa, donde se empieza a ver cómo se empieza a trabajar la lengua. Y ahí hablábamos antes que se arma ese discurso social de que para quién iba a ser la lengua, si iba a ser para los colegios, y si iba a ser para la comunidad en general, si iba a ser solamente para los pertenecientes de la comunidad. O sea, también existía como ese recelo de para quién iba a ser la lengua si se escribía. En esta instancia, Dora, que nos enseña, seguía el discurso imaginativo de cómo iba a terminar la lengua, para quién iba a ser destinada. Y se daban muchos ítems, entre eso que teníamos escrituras que Dora no podía traducir, había muchos archivos, muchos escritos, muchos videos, y como les decía, había muchas personas o varias interesados en querer aprender, y ya también contábamos con un apoyo institucional. O sea que se estaba como encuadrando todo. Después, para una segunda etapa, estamos hablando del 2015, viene un lingüista, Evaristo Ovide, donde él empieza a hacer un trabajo intensivo dentro de lo que es el proyecto, donde le empiezan a dar como una identidad también al proyecto y empiezan a trabajar los jueves, que en el bloque anterior, Carla Barriga, mi prima, comenta de que nos juntábamos, y el jueves fue clave. O sea, el jueves, desde ese año hasta ahora, siempre se mantuvo en pie, de juntarnos todos los jueves. Y bueno, algo que recalcar es que cada jueves de cada día hasta su último día fue Dora la que estuvo ahí, siempre al pie del cañón, con esas ganas de enseñarnos. Para esa época no había mucho material didáctico para empezar a trabajar, y bueno, con la ayuda de lingüistas y con este señor se empieza a dar un poco de encuadre a todo eso. Los talleres eran intensivos y había participación de las comunidades. Después, para la segunda, tercera etapa ya podemos hablar, para el 2016 se contacta con la modalidad Javier Domingo, que es un experto lingüista, y quería dar su apoyo a la lengua y ver de qué manera podía ayudar. La modalidad lo absorbe y lo contrata dentro de la modalidad por 6 meses, donde él empieza a trabajar con Dora de manera más intensiva y empieza una nueva etapa de mejores resultados. ¿Por qué? Porque el tiempo era más prolongado, estaba más tiempo con Dora, tenía una piel distinta, tenía un oficio donde él tenía una forma nueva de encarar este nuevo proyecto, y nada, también sumado a la permanencia de los integrantes del grupo. O sea, en este caso, ya el grupo era más permanente, ya era como que era más constante, entonces era como que esta última etapa es donde se vio mucho el resultado de este proyecto. Después, bueno, lo que es difícil de explicar para muchos es que capaz que dicen, ¿qué hicieron en estos 10 años? Y bueno, esto es un proceso que va al ritmo de la gente, que son los que están en el momento y que los que están comprometidos. Por eso es recalcar que este proceso es muy particular y que los tiempos son otros, no son a veces los que uno quisiera tener. En esta instancia hubieron un montón de movidas desde la modalidad, que nos reíamos antes cuando hablábamos de los traspasos de la modalidad en los edificios públicos, Perito Moreno, Mariano Moreno, Jofre Loaiza, en la Santiago del Estero, y hoy actualmente en lo que es la avenida Kirchner, que estamos hoy como edificio dentro de la modalidad. Yo trabajo dentro de la modalidad hace, ponele, 1 año, que estoy trabajando con Marcela más efectivamente, pero yo venía acompañando diferentes procesos desde muchos años antes, en la cual hoy yo trabajo con Diana Spur y Evelyn Coñocar, que son parte de la modalidad, pero también son miembros de la comunidad Tehuelche como soy. Hoy en esta nueva etapa, que comienza ya sin Dora,
del fallecimiento, nos encontramos con otra nueva instancia, con un nuevo desafío, de empezar a materializar todo lo que ella nos enseñó y todo lo que nos dejó, y nosotros aprendiendo a ver de qué manera didactizar. Contamos con un equipo muy amplio dentro de la modalidad, donde nos están dando una mano para didactizar todo, y bueno, hoy en esta nueva instancia de virtualidad, están dando una mano muy grande para poder llevar a las aulas desde YouTube diferentes tipos de contenidos, materiales visuales, forma de pronunciación, de cómo se dicen diferentes cosas. Así que bueno, en la actualidad, hoy el proceso de revitalización de la lengua tehuelche se encuentra en una instancia de crecimiento positiva, pero bueno, en esta nueva virtualidad, en esta nueva instancia, o nueva normalidad, como vamos a llamarlo, nos estamos preparando para cuando podamos llegar a volver a las aulas o ver de qué manera podemos ingresar con todo el material que estamos recaudando. Así que bueno, cualquier duda, consulta que tengan con respecto al PRLT, están acá en los contactos, y bueno, le doy la posta a otro compañero y saludos. Gracias, Jorge. Gracias. Bueno, eso fue un poco la síntesis sobre el proyecto de recuperación, revitalización de la lengua tehuelche, que, como decía Jorge, es un proceso tan hermoso como complejo, y que tuvo distintos momentos, distintos protagonistas, y va a seguir teniéndolos. Esto es lo interesante. Los otros días conversaba con alguien que me preguntaba sobre cómo iba la cuestión de la lengua, y me decía, pero ahora que no está Dora, que Dorita Manchado, que era como la maestra de lengua, ahora que Dora ya no está, ¿la lengua se va a perder? Y la respuesta es que no se va a perder, porque hay un montón de gente. Ella misma decía, yo no soy la última tehuelches, y tehuelches nacen todos los días. La lengua no se va a perder siempre que haya alguien que la quiera aprender, que la quiera escuchar, alguien del pueblo tehuelche, ¿no? Y esto es importante porque en nuestra provincia tenemos un imaginario social al respecto de lo tehuelche y de los tehuelches, que de alguna manera nos invita a pensar un poco que todos deberíamos aprender tehuelche. Por el solo hecho de ser santacruceños, no deberíamos todos hablar tehuelche. Y una de las cosas que cuesta explicar es que en realidad la lengua no es patrimonio de todo el mundo, digamos, quienes necesitan, porque se los ha vulnerado en su derecho a seguir hablando su lengua, quienes necesitan recuperarla, son los tehuelches, y que cuando ellos nos digan cómo, cuándo, tal como va sucediendo, cómo y cuándo, bueno, nosotros entonces iremos socializando y compartiendo, ¿no? Esa fue un poco la forma en que hemos trabajado. Si ustedes se fijan, después la compañera Silvia les va a comentar en un ratito dónde pueden encontrar materiales, porque hay materiales donde uno puede escuchar, hay videos muy lindos que se han hecho, donde uno puede escuchar cómo se pronuncian las palabras, ¿no? De la voz de sus protagonistas. Bueno, gracias, Jorge. Yo tenía un machetito acá para no hacerme lío. De la capacitación, de esto, de compartir con los profes, hablamos ya, me perdí un poquito. Al inicio, Fede, no. Si querés comento un poquito, digamos, lo que tiene que ver con eso, con el tema de capacitaciones, bueno, la revisión que comenté algo al principio de materiales educativos, que es un poquito la tarea que hacemos los profes dentro del equipo. Bueno, si bien ahora está todo, ¿no?, revuelto con esta nueva normalidad, digamos, una de las líneas de acción fundamentales tenían que ver con los talleres de capacitación que, bueno, nos ha permitido recorrer toda la provincia, las localidades de casi todas, o por lo menos la mayor parte de las provincias, en talleres de capacitación que convocábamos a docentes de todos los niveles. Era una de las líneas de trabajo fuerte de la modalidad, y sobre todo aportar el tema este que decíamos al principio, la revisión de los materiales y de ciertas líneas en particular que cada nivel presenta, ¿no? Decíamos, en el nivel inicial y primario trabajamos fuertemente con la noción esta del estereotipo,
En el nivel primario también empezamos a abordar la cuestión esta de cómo a través de los materiales educativos se va consolidando esa idea de que lo indígena, el originario de nuestro territorio, está extinto, no existe. Digamos, hoy todavía vemos reflejado esas nociones, ¿no? En los materiales educativos. También en el nivel secundario, una de las líneas prioritarias tiene que ver con ese abordaje, sobre todo desde la historia, en el cual se congela a los pueblos originarios en un momento determinado de la historia, que puede ser a partir del descubrimiento, entre comillas, de la llegada de los europeos al continente, como uno de los hechos que se abordan, de los contenidos que se abordan habitualmente en nivel secundario, o más adelante, en tercero o cuarto año en historia argentina, como es el proceso conocido como la conquista del desierto. Y son los únicos dos momentos en los contenidos, en la currícula del nivel secundario por lo menos, en los que se aborda y con esta noción de un hecho que sucedió en el pasado y se queda como congelado en el tiempo y no se abordan, digamos, las consecuencias de esos procesos y no se visibilizan las consecuencias de esos procesos para las poblaciones sobrevivientes de esos intentos de genocidio, de exterminio, las conquistas militares y todas las consecuencias de esos hechos. No se aborda la realidad de esas personas hoy, de estos pueblos hoy, ¿no? Entonces, una de las líneas fuertes en las capacitaciones nuestras tiene que ver con poner en tensión esa idea, descongelar esa imagen de lo indígena como algo del pasado, y traer todas las tensiones, y con todas las tensiones que eso significa, como decía Marce, en muchos aspectos, porque se pone en tensión un relato tradicional de la historia, se ponen en tensión las identidades, ¿no? Se ponen en tensión valores, símbolos, digamos, es muy potente todo lo que se moviliza cuando no es solamente traer un hecho que no se trató o algo, una anécdota de la historia, ¿no? Es algo constitutivo de nuestras identidades, ¿no? Que se propone revisar y que cuando se comienza a andar, bueno, hay que estar preparado, digamos, para abordar estas problemáticas desde una perspectiva histórica y con esta noción de, bueno, lo que decíamos al principio, los hechos históricos tienen que ver con estas cuestiones del poder y demás. No es casualidad que estemos hablando, como decíamos al principio, de todas estas tensiones y de todas estas problemáticas respecto de los pueblos indígenas y no sé, de los migrantes italianos, españoles o europeos, ¿no? Estamos hablando por algo, bueno, y eso es un poquito la idea de revisarlo. No sé si se me escapa Aprovechamos algo. para compartirles que como estamos también ajustando nuestra forma de trabajo a la virtualidad, hay muchos docentes en la sala de distintos niveles, del nivel inicial, del primario, del secundario, de la educación superior, hay estudiantes, futuros docentes. Entonces, nos importa mucho que se queden con nuestras formas de contacto, porque si quieren profundizar en algunos de estos temas que estamos presentando de manera general y sintética, podemos encontrarnos en torno a algún tema en particular, ¿sí? Eso siempre lo reiteramos. Otro eje de trabajo tiene que ver con las efemérides, ¿no? Estos momentos del año en los que se trabajan determinados contenidos, determinados temas. Hay efemérides que son de F1, forma 1, que implican un acto y que implican un feriado y una suspensión de actividades, y hay fechas que tienen otros abordajes posibles, ¿sí? Desde una cartelera, desde un taller, un ateneo, bueno, distintas formas de abordar en momentos particulares del año, que en educación inicial y en educación primaria son como ejes ordenadores, ¿no?, del tratamiento de la historia muchas veces. Entonces, nosotros les queremos contar que a las fechas ya clásicas de nuestro calendario escolar le hemos ido progresivamente agregando, enriqueciendo, decimos, el calendario escolar santacruceño con otros momentos que son importantes para los pueblos originarios. Le voy a pasar la palabra al profesor Nicolás Melinianco, que nos va a comentar un poquito de estas fechas.
Profe. Sí, bueno, buenas tardes una vez más a todos, un gusto que estén con nosotros. Seguro hay muchos profes conocidos que nos hemos encontrado en distintas reuniones, en distintas capacitaciones. Hablar de las efemérides es hablar también de la voz de los pueblos originarios. Cuando en el bloque anterior se hacía mucho hincapié por parte de nuestros hermanos de la negación que había hecho desde el sistema educativo, cómo se había invisibilizado y negado a los pueblos originarios. Las efemérides justamente que se dan dentro del sistema educativo eran para, de alguna manera, fortalecer esa identidad nacional, ¿no? Con una nueva mirada y con la incorporación de los pueblos originarios, en este sentido de una educación intercultural con la participación genuina de los pueblos y de sus miembros, es que se han ido elaborando propuestas, ¿sí? con mirada indígena, donde esté la mirada de los pueblos originarios, así en esa fecha significativa poder ir conociendo, ¿sí? la cultura, los pensamientos de un pueblo. Desde la creación de la modalidad se ha ido llevando adelante paulatinamente, ¿sí? Podemos hablar allá por el año 2012, cuando se incluye el 24 de junio, el ya mal llamado Año Nuevo Mapuche, más que nada es el Huayna-Chupantu, el regreso al nuevo ciclo, ¿sí? Fue una de las primeras efemérides vinculada a los pueblos originarios, que va a ser significativa, porque ese es el sentido que tiene esta efeméride, ¿no? La fecha significativa para un pueblo y que de alguna manera allí se pueda dar a conocer y que el niño que está en la escuela y que el aseño pueda tener acceso al pensamiento indígena en este caso. Por eso se han elaborado una serie de materiales que le llamamos serie de efemérides, y bueno, en primera instancia fue el Año Nuevo Mapuche. Luego en el 2012 viene una fecha muy significativa para el pueblo tehuelche, como es el 20 de noviembre, el inicio del Mayen, el inicio de la cacería del Mayen, de la cacería de Guanaco, perdón, que son fechas nuevas y significativas porque así hay una posibilidad para acercarse al pensamiento filosófico de los pueblos, tanto pueblo mapuche y tanto pueblo tehuelche. Luego se van incorporando paulatinamente otras fechas, como el 1 de mayo, el 1 de agosto, el Día de la Pachamama, el 5 de septiembre, el Día Internacional de la Mujer Originaria. Todo esto sumado a la fecha que ya de alguna manera se conocía, ¿no? Hay dos fechas emblemáticas en el año donde se abordan los pueblos originarios. Uno es el 19 de abril, llamado Día del Indio Americano, Semana por los Derechos de los Pueblos Originarios, en este tiempo, y el 12 de octubre, que es el hoy por hoy Día del Respeto a la Diversidad Cultural. A esas dos efemérides nosotros le hemos incorporado estas fechas significativas, ¿sí? donde se puede llegar a encontrar un acercamiento a la cosmovisión de cada pueblo. Gracias, Nico. Sí, esa es un poco la intención, ¿no? Que progresivamente todos los estudiantes, porque no sé si fue al principio si lo aclaramos, ¿no? Pero en la provincia de Santa Cruz tratamos de construir una educación intercultural para todos los estudiantes. No solo los estudiantes pertenecientes a pueblos originarios, ¿sí? O sea, sabemos, la educación intercultural bilingüe nace en Argentina, pero en el resto del continente también, nace para aquellas trayectorias escolares que se daban en las comunidades, con escuelas con muchas matrículas de estudiantes indígenas, con un grado alto de monolingüismo, o sea, donde se hablaban sus lenguas originarias, y generalmente los desafíos tenían que ver con la alfabetización en español.
en la Patagonia en general no vamos a tener esa realidad, ¿sí? Ya comentamos algo respecto de las lenguas, pero entonces en Santa Cruz queremos que todos los estudiantes de todos los niveles educativos de la provincia tengan la misma información respecto de los pueblos originarios, ir revirtiendo un poco aquello que nosotros aprendimos quizás cuando cursamos nuestra escuela primaria o nuestro jardín de infantes, ¿sí? Entonces, por eso es que todas estas iniciativas tienen como destinatarios a todos los estudiantes de la provincia. Obviamente eso es muy difícil, ¿sí? Porque lo decíamos hace un rato, se trata de muchos años de aprender otras cosas, muchos años de discursos que se han instalado muy fuerte, y todo eso tiene una explicación, ¿sí? Tiene que ver con las construcciones históricas, las construcciones sociales, aquellos discursos que se tornan verdades científicas y entonces pasan los años y se reproducen sin ser revisados desde una perspectiva, decimos, acrítica, simplemente se toman como si fueran verdades científicas. Entonces, bueno, todo eso cuesta mucho revertirlo. Pero estamos, como les decía al inicio, el mensaje que queremos compartir es, a pesar de todas las dificultades y a pesar de lo difícil que es, sabemos que es posible porque venimos acompañando experiencias escolares y comunitarias muy importantes y que nos demuestran y que nos hacen renovar la esperanza de que es posible, que esta transformación, como dice Marcelo Balco, es lento pero se viene, o sea, realmente está sucediendo. Bueno, claro, por ahí, Marce, no sé, por ahí sí. quería comentar algo al respecto ahí, que, digamos, la cuestión del trabajo en el ámbito educativo, con la cuestión de los derechos de los pueblos, digamos, forma una parte de todo un abanico, por eso que también es un tema que tensiona muchos aspectos de la vida social, porque estamos hablando, en este caso, particularmente nuestro trabajo tiene que ver con garantizar los derechos en el ámbito educativo de los pueblos originarios, pero la discusión de los pueblos originarios es mucho más amplia, ¿no? En nuestro continente, en América, las necesidades, los conflictos, las demandas, atraviesan toda la historia del continente y movilizan un montón de tensiones, ¿no? Digamos, hoy es actual la lucha por el acceso a la tierra, a condiciones dignas de vida, digamos, hay muchas tensiones, muchos siglos de opresión, de sometimiento, y cuando se ponen tensiones en el ámbito educativo, moviliza no solamente una cuestión particular de la educación, sino un discurso social mucho más complejo y profundo, y eso tiene que ver también con la particularidad y las dificultades y la complejidad que tiene el trabajo de los equipos en educación, de las comunidades en relación con el sistema educativo. Digamos, no lo pensemos solamente como una cuestión cultural y relacionada a lo educativo, la cuestión indígena, o inclusive también incorporamos al pueblo gitano, como estamos hablando, sino que tiene que ver, es una realidad mucho más compleja, ¿no? Y bueno, eso, es de una complejidad mucho más, muy importante, digamos, para tenerlo en cuenta. Cuando uno habla de la cuestión educativa, en estos casos, sí o sí tenemos que abrir el panorama y entender más en general el proceso histórico y las consecuencias, para entender la actualidad también. Tal cual, tal cual. Bueno, lo siguiente que les queremos comentar es que tenemos muchos materiales. A veces nos dicen, no, bueno, pero en los libros se sigue diciendo esto y donde no hay material, no hay material. Bueno, es cierto que siempre es necesario contar con material actualizado, con manuales, ¿no? Pero hay material disponible para trabajar sobre todos estos temas y con una adecuación también al nivel educativo. Entonces, nosotros les queremos contar qué materiales pueden encontrar y dónde, ¿sí? Porque nos interesa que se queden con esa información. Silvia, ¿estás por ahí? Hola, Mari, sí, acá estamos. Por ahí yo quería
con lo que decía ahí el compañero Federico, el profe Federico, que no es fácil, y por ahí también otra cosa que no dijimos fue el tema de la matrícula, que por ahí no hay una matrícula importante de pueblo originario en la provincia, y justamente por esto, porque por ahí a nosotros mismos nos cuesta el autoidentificarnos. Por ahí eso quería agregar. Y nosotros desde la modalidad, yo estoy en la modalidad desde el mes de abril más o menos, y empecé justo con la pandemia, así que nos tuvimos que amoldar, el equipo completo se tuvo que amoldar a toda esta modalidad de trabajar virtualmente y aprender a usar un montón de herramientas, que nos vino bien igual. Pudimos innovar un montón de cosas, tenemos banco de recursos para lo que quieran, de audio, de video, lectura, lo que ustedes necesiten por ahí para trabajar en el aula. Ahí yo les voy a compartir en el chat algunas cosas, a ver si se puede, me parece, o no. No. Bueno, como para que tengan de referencia, tenemos correo electrónico, tenemos una página web, tenemos una página de Facebook, después tenemos el Google Drive, tenemos un canal de YouTube, donde nos pueden encontrar como MIB Santa Cruz. En el Face también, bueno, siempre figuramos como MIB, ustedes buscan MIB y Santa Cruz y encuentran material sobre la modalidad de los diferentes pueblos de Mapuche, Tehuelche y pueblos migrantes. Bueno, creo que nada más será. Simplemente eso, para que sepan que tenemos para trabajar, hay bastante, y para investigar ahí, y que, bueno, Petumongeleín, estamos vivos. Gracias, Silvia, gracias. Efectivamente, en todos esos lugares pueden encontrar material, y si en el caso de los profes, ¿no? Si ustedes, no sé, encuentran un material y hay algo que no saben, porque pasa mucho esto, cuando tenemos los talleres presenciales, muchos profes en confianza nos dicen, yo no sé cómo decir, no sé si está bien aborigen, indígena, originario, nativo, ¿no? Cosas de esas que parecen obviedades, pero que no son obviedades, porque las palabras son construcciones sociales, son conceptos. Entonces, cada una de estas palabras tiene su propia historia, y es interesante que la conozcamos y que nos vayamos sintiendo cómodos con esta realidad, ¿no? De cómo los llamamos. Cualquiera de estas palabras en realidad está encerrando una diversidad muy grande, ¿sí? Son términos que no dejan de ser generalizaciones, pero son todas correctas. Cada una tiene su historia, pero son todas correctas. ¿Cuál es la clave? Y esto vamos a decirlo siempre, la clave es el respeto. Cualquiera de estas palabras, por más que sea la más reciente o la más progre, no sé, yo puedo decir pueblos originarios, pero si yo le pongo a esa denominación un sentido negativo, peyorativo o hasta insultante, estoy en problemas, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta eso. Pero todas estas palabras son una gran generalización. Lo que tenemos que tratar es de trascender esas grandes categorías y ver con quién estamos hablando. Estamos hablando con un miembro del pueblo Com, del pueblo Huichí, del Guaraní, del Tonocoté, del Mbia Guaraní, Tehuelche, Mapuche, Selknam, y a su vez, a sí mismos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se autorreconocen? ¿Cómo se autodenominan? ¿Sí? Esto para comentarles que no podemos generalizar. Siempre que hablemos de pueblos originarios tenemos que hacer el esfuerzo de preguntarnos algo más.
porque no hay nada que compartan todos los pueblos originarios, ¿sí? Entonces a veces nos dicen, bueno, pero ¿qué piensan los pueblos originarios sobre, no sé, cómo viven los pueblos originarios la pandemia del COVID-19, por ejemplo? Es imposible dar una respuesta que sea tan abarcativa. No podríamos nunca, sería una falta de respeto decir, los pueblos originarios transitan la pandemia así, 2 puntos. No, porque esta diversidad a la que nosotros hacemos referencia no es discursiva, es real. La diversidad es real. No lo vive igual el pueblo mapuche que el pueblo com. No lo vive igual el pueblo mapuche en Santa Cruz que en Neuquén. No lo vive igual el pueblo mapuche de Neuquén que vive en el campo que el que vive en la ciudad, ¿sí? Entonces, todo esto hay que tener en cuenta a la hora de hablar de pueblos originarios. Un recurso que se usa mucho en la escuela, los emblemas, las banderas. Estamos tratando de instalar todo el tiempo que los emblemas, no hay un emblema para todos los pueblos originarios, ¿sí? A veces se fue instalando que la huipala era para todos los pueblos originarios. Eso no es así, no hay una sola bandera o un solo emblema que pueda concentrar la enorme cantidad de sentidos, ¿no? Y de cosmovisiones presentes. Entonces, la huipala sí es un emblema originario, es un emblema con el que mucha gente en el continente se siente representada y encierra su cosmovisión. En el bloque anterior, la compañera Lidia Flores comentó algo al respecto. La huipala es una bandera que representa la cosmovisión de millones de personas en el continente, pero no de todas las personas originarias, ¿sí? Entonces es interesante compartir con nuestros estudiantes cómo es la bandera del pueblo tehuelche, la bandera del pueblo mapuche, la bandera del pueblo mapuche tehuelche. Tienen en el canal de YouTube y en los otros espacios información al respecto. Prontito vamos a subir un mapa de localización de las comunidades, pero actualizado. Hay uno en nuestra página, un mapa de la provincia que nos muestra dónde están los pueblos originarios hoy. Bueno, lo estamos actualizando, ya lo actualizamos con la colaboración inestimable de geógrafas de la UMPA, de la licenciada Alicia Cáceres y Adriana Videla, que nos han ayudado a hacer un mapa con todas las herramientas de la cartografía. Bueno, estamos en estos días nomás, ya lo compartimos porque lo hemos trabajado con las comunidades en nuestros encuentros ahora virtuales y ya le han dado el visto bueno, así que tienen mapas, tienen fotografías, tienen reseñas, tienen los contactos de las comunidades. Decía hoy Rolando más temprano, nosotros tenemos Facebook, tenemos WhatsApp, tenemos teléfono, nos pueden mandar un mail. Entonces, hace muchos años que nos han autorizado a juntar a reunir sus formas de contacto y están también en la página, para que los puedan invitar, conocer, contactar. Así que tienen un montón de información allí. Y si después, a esto quería ir, si ustedes, no sé, profe de primaria, consulta un texto sobre el 20 de noviembre, y nos dicen, bueno, yo quisiera hacer algo con mis estudiantes, ¿estará bien, estará mal? Bueno, también para eso estamos, no solamente como para ofrecerles materiales producidos por nosotros o una compilación que hayamos hecho, sino para acompañarlos en el desarrollo de las propuestas, ¿sí? Sobre todo de estas que son innovadoras. Apóyense en nosotros, que en la medida de lo posible puede pasar, y pedimos disculpas si por ahí nos queda algún correo sin responder, pero apóyense en nosotros porque esa también es nuestra tarea, ¿sí? Acompañar las propuestas pedagógicas innovadoras. Ahora que se viene el 12 de octubre, insistimos con esto porque, bueno, hemos visto que el cambio de nombre, de cuando dejó de ser el Día de la Raza y pasó a ser el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, también se perdieron algunos sentidos, se perdieron algunas cuestiones, ¿sí? Nos decían en unos talleres la semana pasada, bueno, pero
Lo que pasa es que antes era Colón, después salió Colón, ahora vuelve Colón, o sea, es una fecha con múltiples sentidos, con múltiples miradas, pero que ahora estamos en un momento en el que todos coincidimos que es una fecha que no se celebra, que se conmemora, que para celebrar la diversidad tenemos otros momentos en el año, ¿sí? Tenemos un 24 de julio, que es el Día de la Integración Latinoamericana, tenemos el 14 de abril, que es el Día de las Américas, tenemos el 19 de abril, que es el Día del Aborigen Americano, para dar cuenta de los diversos que somos. Eso claro que es un valor positivo. Pero el 12 de octubre debemos tratar de restituir el sentido de que tenemos que hablar de la conquista la conquista y la colonización. ¿Sí? Marce, ahí con respecto a esta fecha tan significativa, digamos, más allá de las propuestas pedagógicas que a través de los diferentes formatos podemos compartir desde la modalidad, como en general para tener en cuenta y un poquito recogiendo lo que decían los referentes de las comunidades, ¿no? Hay algo que atraviesa a todos que tiene que ver con esta cuestión de la visibilización y de poner en el tapete la voz de los pueblos, ¿no? Hoy. Entonces, una de las recomendaciones en general que siempre hacemos desde la modalidad es tratar de establecer esa vinculación con los referentes de la provincia, de la localidad, indagar sobre la presencia de comunidades o no en nuestra zona, en nuestra región, en el país o en América, en el continente americano. Pero como una gran recomendación es, y hay muchos medios hoy a través de los cuales llegar y entrar en contacto con los referentes y digamos, los propios sujetos, digamos, ¿no? Que están en la lucha actual por los derechos. Entonces, una gran recomendación es ir dando justamente para recoger esa impronta que tiene que tener esta fecha, que es la de poner en tensión un proceso histórico. Creemos que una de las recomendaciones más importantes es traer la voz, ¿no? De quienes fueron, bueno, oprimidos y bueno, todo lo que trae el conflicto de la colonización, ¿no? Este proceso histórico que es continuo, no es que ocurrió hace 500 años y dejó de ocurrir. Como decían varios, me quedaron las palabras de María Millán Abuel, ¿no? Cuando ella planteaba cómo se plantaba en una tierra que no la conoce, a pesar de ser originarios de este espacio, ¿no? Territorial. A veces los indígenas transitan sus propios espacios siendo totalmente desconocidos para la sociedad que los envuelve. Entonces, un poco el desafío, creo que todos los 12 de octubre tiene que ver con esto, traer a la escuela la voz, que seguramente va a estar cargada de tensiones, de situaciones conflictivas, pero justamente a partir de esa voz viva, actual, poner en tensión una idea y bueno, adaptarlo cada uno con el arte de cada uno, adaptarlo al nivel, a los chicos con los que estamos y demás. Pero bueno, un poquito eso, ¿no? Con respecto a la fecha en particular. No le tengamos miedo al conflicto. Nosotros también tenemos en nuestro calendario escolar un 24 de marzo que ha costado mucho su tratamiento, pero que finalmente las pedagogías encuentran las formas de transmitir a los estudiantes eventos que son, que tienen por supuesto aristas muy dolorosas, que tienen aristas de violencia, de vulneración de derechos humanos. Estamos hablando, sí, de cosas tan fuertes como genocidios o como etnocidios. Entonces, claro que no es sencillo. No estamos diciendo eso, pero sí estamos diciendo que no podemos, a esta altura del partido, caminando con los pueblos originarios, porque esto siempre lo decimos, en el mismo momento en el que empieza la conquista, empieza la resistencia. Entonces, no podemos a esta altura del partido presentar el evento desde una mirada romántica o desde una mirada del encuentro y además celebrar que somos distintos y entonces hacemos un desfile o una muestra de los países, ¿no? De la diversidad de comidas, de vestimentas, de músicas. Eso no está mal, por supuesto, son conocimientos y contenidos muy importantes en la educación. Ser conscientes de nuestra diversidad y conocer cómo otros
resuelven, ¿no? Y llevan adelante está perfecto, pero el 12 de octubre tratemos de que vuelva a ser ese momento para reflexionar sobre lo que sucedió a partir de 1492. Y en esa reflexión caben también las otras miradas al respecto. O sea, es la misma fecha que tiene distintas miradas. Y vamos a ver muchísimo, hace años ya, que se viene instalando, la mirada de los pueblos originarios, que hablan del 11 de octubre como el último día de libertad de los pueblos originarios y el 12 de octubre como el primer día de la resistencia indígena en el continente. Van a escuchar que los pueblos originarios hablan de la Via Yala. La Via Yala es el nombre antes de que este espacio territorial se llame América. Entonces, también hay que ser, digamos, estar abiertos a esas otras miradas sobre el mismo evento, ¿sí? Lo cierto es que, como decía alguien en el chat, el 12 de octubre es un feriado turístico, que puente, que no puente, ¿no? No, es un feriado porque nace como una fiesta nacional, ¿sí? En 1917, hoy lo mencionaba Daniel Loncón más temprano, por invitación de la corona española a los estados del continente a festejar. Claro que ahí se festejaba la hispanidad, se festejaba la llegada de Colón porque trajo la luz a este continente que estaba en las oscuridades, ¿no? del primitivismo, del salvajismo. Entonces se festejaba la llegada del europeo que traía todo lo bueno, que traía el progreso. Bueno, esa mirada hoy ya no es posible sostener, no es correcta sostener esa mirada, no es correcto sostener esa mirada. Entonces, no nos vayamos al extremo de no hablar, porque estaríamos cancelando el suceso, estaríamos cancelando y ocultando, en todo caso, algo muy importante a nuestros estudiantes. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar las herramientas para dar cuenta de un proceso que está lleno de instancias muy dolorosas y muy violentas y con consecuencias muy tristes, pero no ocultarlo. Entonces, bueno, ya nos quedan 25 minutos, así que si les parece, yo no sé, les pido a mis compañeros que me digan si comentamos todo lo que queríamos comentar para darle lugar a las preguntas o a los comentarios de los participantes en la sala. Contamos todo, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo no sé si Isabel y los compañeros de la cátedra ¿pudieron registrar preguntas? Sí. Ahí estuvimos tomando nota de algunas preguntas. De igual manera también se fueron respondiendo muchas otras a lo largo del desarrollo de las exposiciones, incluso de preguntas que teníamos nosotros elaboradas para la ocasión. Como es, muchas de las preguntas estaban relacionadas con el material disponible para trabajar, que eso se fue respondiendo y se pasaron los links. Se ve que al principio tenían inconvenientes para entrar a los enlaces, pero después se pudo ingresar. Otra de las preguntas estaba dirigida a Fede, no sé si Fede las pudiste ver, están relacionadas con las imágenes. Puede ser que vos hayas mencionado unas imágenes. ¿Cómo se puede referenciar? Si existe algún banco de imágenes oficiales, si es posible. Es de lo primero que mencionabas. Yo no sé si te acordás. No, en particular, sí tenemos dentro de los recursos que podemos ofrecer, digamos, hay algunos recursos de imágenes, pero más que nada recursos sonoros, escritos, audiovisuales, de lo que produce la modalidad. No sé si te referís a eso, por ahí te referías a las imágenes, no sé, fotografías o algo por el estilo relacionadas con pueblos. En realidad, como es una pregunta que está hecha justo en el momento, ¿viste? No sé claro, si muchas se tratará veces de esto.
para esta fecha si quizás se trata de eso, para esta fecha del 12 de octubre y demás, se recurre a imágenes de pueblos que retratan a personas de pueblos originarios o fotografías que inundan internet por todos lados, que, digamos, relativas a pueblos originarios, viejas y actuales también. Siempre recomendamos que las imágenes, en lo posible, sean, que reflejen la actualidad, ¿no? Ya se han utilizado demasiado tiempo imágenes en blanco y negro, entonces siempre tratamos de que esas imágenes reflejen a los pueblos originarios en la actualidad y que esa utilización de la imagen sea previamente consultada, si es posible, o se cite muy claramente la fuente de la cual se extraen imágenes, ¿no? Ya sea de personas indígenas del pasado o del presente, pero por ahí no reproducir en forma aleatoria o sacar imágenes de cualquier lado para ilustrar carteleras y demás, porque, bueno, también ahí consideramos que hay una utilización éticamente muy reprobable, digamos, ¿no? Y lamentablemente se ha reproducido mucho en la escuela esto de utilizar imágenes de indígenas, sobre todo del pasado, sin tener en cuenta que esas personas tienen descendientes, tienen familiares, y que justamente por su carácter de indígena no pareciera que no tendrían que ser consultados a la hora de utilizarse imágenes, sobre todo fotografías, que hay muchas, ¿no? Entonces, por ahí una recomendación con respecto a eso, si tienes que ver con eso la pregunta, no sé, justamente a partir del contacto con referentes de las comunidades se pueden obtener fotografías y demás autorizadas, hay sitios de las propias comunidades, asociaciones, bueno, y demás que tratar eso, de obtener de fuentes confiables, si es posible, que tengan que ver con las comunidades y los pueblos y que autoricen su reproducción. Y bueno, eso como una recomendación. Sí, acá preguntaban si había un banco de imágenes oficial, digamos. No. No, Nosotros, tanto así como banco no. Lo que tenemos en la página es una galería, es un poco más humilde que un banco, es una galería de imágenes que lo que tiene de interesante es que son imágenes que las comunidades nos para que nosotros pusiéramos allí. O sea, ahí van a encontrar imágenes hechas por fotógrafos, pero también imágenes tomadas de una actividad tomadas con un celular. No fue ese el criterio, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a armar nuestra página y a ponerle contenido, por supuesto que sabíamos que la imagen es muy importante, entonces lo conversamos en una de nuestras mesas de trabajo con las comunidades y surgió esta idea. Bueno, pongamos nosotros algunas fotos con la autorización del uso en una actividad educativa, ¿no? En un contexto educativo. Entonces allí armamos una galería de imagen que lo cierto es que deberíamos retomar y enriquecerla, porque esto ya tiene sus años, pero con ese criterio. Son imágenes que las comunidades no solo nos autorizaron a compartir, sino que además ellos nos las enviaron, ¿sí? Estas son algunas cosas que parecen pequeñas, pero para nosotros son muy importantes porque tienen que ver con la consulta y la participación. Uno de los derechos más importantes que tienen los pueblos originarios, a veces quizás uno de los menos conocidos y de muy difícil implementación, es el derecho a la consulta y a la participación. Un proceso que tiene múltiples formas, que es muy complejo también, pero que tiene que ver con esto, con asumir que ellos que son sujetos de derecho y que sobre sus cosas deciden ellos. Y cuando digo sus cosas me estoy refiriendo a su imagen, a su lengua, a sus nombres, ¿sí? Es su patrimonio, ¿no? La imagen, las lenguas. Alguien vi por ahí que preguntaba sobre la música. También tenemos un material y tenemos dos compañeros que son músicos, el profe Nicolás es profe en música y es músico, y Daniel, que hoy no pudo sumarse a la actividad, Daniel Burgos es también un compañero andino, él es jujeño, es luthier, es constructor, si chusmean el canal de YouTube, van a encontrar algunos tutoriales donde Daniel Burgos nos enseña a hacer instrumentos con materiales reciclados y a ejecutar música, a tocar música.
Bueno, la música también, el arte, la poesía, las letras, hay múltiples formas de acercarse a la cuestión. Comentarles que para profesores de primaria y de bibliotecarios, la semana que viene vamos a iniciar una actividad que es un conversatorio de lecturas. Nos vamos a juntar a través de una sala como esta a leernos en voz alta. ¿Qué nos vamos a leer? ¿Qué lecturas vamos a compartir? Bueno, vamos a leernos textos de la colección con nuestra voz. Ya les comento que ese material también está disponible y si quieren sumarse a la actividad van a ser bienvenidos. Los textos con nuestra voz es la compilación, una enorme compilación que reúne textos de pueblos originarios de todo el país, que se hizo en el entre el 2014 y se publicó en el año 2015, que es una muestra de la diversidad. Hay allí desde recetas de cocinas, poesía, adivinanzas, narrativas, canciones, lo que conocemos como leyendas, mitología, bueno, un montón de textos, muchos, muchísimos en español, pero también muchos en lenguas originarias, que es un material precioso y que creemos que es necesario que sea más conocido. Entonces, se nos ocurrió, junto con la referente del Plan Provincial de Lecturas, la profesora Marta Pereira, se nos ocurrió hacer esta convocatoria, juntarnos a leernos en voz alta, ¿no? Pensar en una comunidad de lectura en torno a un material particular, que es la colección con nuestra voz. Son 6 tomos que los invito a recorrer, son 6 tomos, están en nuestra página web y están en el Google Drive para descargar, y nos vamos a juntar a leer. Si se quieren sumar, van a ser bienvenidos, y si no, sepan que ese material está ahí y tiene de todo. Y es la voz de los miembros de las comunidades, ¿sí? Siempre que podemos tratamos de que de ellos hablen ellos, ¿sí? Nosotros acompañar, hacer de puente entre el conocimiento, la inquietud, el profe, el acto, la sala y los miembros de los pueblos originarios. Así que aproveché para comentarles de la colección y de esta actividad. Bien. La última cosita, Marce, antes de por ahí que nos haga alguna otra pregunta, con respecto al tema de la imagen, que por ahí lo que tenemos que poner atención es en el criterio con el que realizamos las búsquedas de imágenes, ¿no? Quizá nos va a costar un poquito más ilustrar una cartelera como tradicionalmente lo teníamos visto, ¿no? Pero el criterio es lo que tenemos que ir justamente deconstruyendo y, digamos, siempre ponemos el ejemplo en las capacitaciones y eso, que a nadie le gustaría que utilicen una foto de nuestra propia familia para decorar un acto o cualquier cosa, ¿no? Y sin embargo, con las imágenes de los pueblos originarios pasa un poco eso. Es como que es de libre disponibilidad y libre acceso, y ponemos Tehuelche en Google y van a aparecer cientos de imágenes de fotos de Tehuelche que, bueno, están ahí justamente por esa apropiación que hubo. Es producto de ese proceso de conquista, de colonización, de apropiación del patrimonio en todo sentido, y la imagen, la fotografía es parte de ese patrimonio que no está hoy siendo, digamos, manejado por el propio pueblo tehuelche, y así pasa con un montón de otros pueblos originarios. O sea que hay que poner atención en eso, en los criterios de búsqueda más que en la cantidad. Y si no encontramos, bueno, no pongamos por ahora una imagen hasta que no tengamos seguridad de que esa imagen representa algo para alguien y ese alguien está dispuesto a compartirla. Un poco esa es la idea. Bueno, ¿alguna otra pregunta por ahí? Así le damos. Gracias, chicos. Gracias. Bueno, como bien había indicado mi compañera, gran cantidad de las preguntas ya se fueron respondiendo a lo largo del directo. Yo tenía una pregunta puntual, pero antes que quiero rescatar otra pregunta que se encuentra en el chat. Lo que sí no sé bien el contexto es de Florencia Vina. Ella nos pregunta cómo se hace para solicitar esa asistencia para niños quechua hablantes. No sé si se encuentra presente Florencia como para volver a...
En principio puedo responderles, ojalá Florencia esté por ahí. Todo tipo de asistencia, nosotros le llamamos asistencia situada, o cualquier consulta, les pedimos que lo canalicemos a través del correo electrónico. O si ustedes tienen algún contacto con alguno de los miembros del equipo, rápidamente les van a dar la dirección del correo electrónico. Y canalizamos ahí. Cuando se trata de una intervención que involucra a un estudiante y una escuela, bueno, por supuesto esto se hace, tiene sus pasos. Ustedes saben que las instituciones escolares, bueno, tienen sus equipos, están los supervisores, los directivos, los supervisores pedagógicos, ¿no? La idea es que entre todos los que estemos cerca de esa situación que hay que acompañar o atender, que todos podamos pensar cuál es la mejor estrategia. Y nosotros, con los compañeros que trabajan en esas líneas, trataremos de que esa asistencia sea pertinente desde lo cultural, con información que pueda serles útil a los docentes, con la vinculación con la familia, bueno, todo esto que requiere. Cada caso es muy particular. No, si bien hay algunas cosas que uno puede generalizar, lo cierto es que cada situación presenta características particulares, ¿no? Entonces les pedimos que nos cuenten por correo electrónico, en conjunto con las autoridades de la escuela, y rápidamente nos ponemos a trabajar a ver cuál es el mejor dispositivo para esa situación. Gracias por responder. Por favor. Bueno, luego tenía una consulta puntual para la profesora Lidia Flores. Ella habló un poco de su labor en las instituciones educativas y también de su trabajo en las propuestas pedagógicas. Yo quería ver si nos podría hablar un poquito más acerca de estas propuestas pedagógicas y si nos puede dar algún ejemplo como para tener de referencia. Hola. Hola. Sí, por ahí algunas cosas, por ejemplo, a tener en cuenta, o sea, a qué cosas tendríamos que estar alertas, ¿no? Cuando nos pasan situaciones o cuando tenemos familias migrantes de alguna de esas provincias que anteriormente ya mencioné, o de países limítrofes como Bolivia especialmente, niños que tengamos en el aula y no se comunican, por ejemplo, o no hablan. Puede tratarse de que sea un alumno monolingüe, ¿no? Eso es muy claro. Y este tipo de alumnos tienden a comportarse de manera rebelde, desconociendo el entorno, y eso, inclusive el entorno, al no saber qué sucede, toda la actitud del niño puede malinterpretar. Entonces se genera toda una situación del no habla, que no se comunica, y equivocadamente se puede inclusive pensar que el alumno es mudo. Entonces, ante estas situación tan crítica, se requiere de este acompañamiento, ¿no? De un intérprete bilingüe. No puede sobresalir este alumno, o sea, no puede avanzar un poco más, y para eso está este acompañamiento. Ahora, como decía ahí Marcela, ¿sí querés hablar algo? Yo ¿Querían decir algo? A Lidia, que justamente, perdón, mi nombre es Florencia Vina, buenas tardes, me quedé impresionada porque mi primer impacto en un momento fue justamente con un alumno que pensamos que era sordo, pensamos que era mudo, pensamos un montón de cosas, y Jesús hablaba quechua. Ahora, cuando lo descubrimos ya había pasado mucho tiempo, y ahora nos pasa en la escuela industrial, aquí en Calafate, que por ahí recibimos varios hermanos y demás, que vienen con muchas ganas de aprender, y tienen una dificultad que yo creo que con tu ayuda, Lidia, irían veloz. Pero por eso preguntaba cómo hacer para ayudar.
Bien, gracias por compartirnos y sí, es lo que te explicaba Marcela, la coordinadora, que son los pasos a seguir, pedir el acompañamiento y claro, de manera virtual nosotros podemos llegar, antes yo no podía, por ahí tardaba más en viajar a ciudades más lejanas, pero desde lo virtual creo que eso se puede resolver más rápidamente. Así que estamos para eso. Cuéntenos la historia y nosotros a partir de esto que conocemos, juntamente con los directivos y las docentes, generamos un dispositivo, un plan de trabajo, dependiendo a qué grado de aprendizaje o de apropiación tiene la segunda lengua los niños, ¿no? Como, o sea, todo eso hay que analizar y evaluarlo para poder generar este dispositivo, un plan o una propuesta de trabajo. Muchísimas gracias, Lidia. No hay de qué. ¿Alguna otra consulta por ahí? Ay, justo a mí se me cortó la última parte, pero se ve que es mi internet. Había un comentario acá, hace un rato que hablaba con respecto de cómo se puede hacer para contactarse con los representantes de la modalidad MEIP que enseñen Aonikenk. Dice que ahí en Chubut hay una falencia con respecto a la enseñanza de la lengua tehuelche. Y dice, en lo personal soy tehuelche por parte paterna y mapuche por parte materna. Y como mamá le enseñó a mi niña la lengua mapuche, su cosmovisión, pero me falta la otra parte, dice. Aún así sigo la cosmovisión del pueblo tehuelche, pero siempre estuvo presente en la familia. Así que no sé si te podrá responder esa pregunta. Sí, claro. Hay dos posibilidades que se me ocurren como rápidas, que es contactar, por un lado, con el grupo Waingesh, que es un grupo de personas tehuelches que se están hace mucho tiempo juntando y reuniendo, y por otro lado, al correo electrónico nuestro. Yo no sé si alguno de los compañeros puede compartir en el chat el grupo, la página del grupo. El grupo Waingesh es un grupo de personas que está trabajando en la recuperación de la lengua, y después están también los compañeros del equipo de la modalidad, Jorge Rogel, Evelyn Coñuecar y Diana Spur. Se me ocurre como dos referencias, ¿no? Pero actualmente nosotros no es que tenemos una propuesta de no sé, curso de lengua tehuelche. Por un poco lo que les comentaba al principio de las decisiones que van tomando los mismos tehuelches, ¿no? Pero material para aprender y para acercarse a la lengua hay disponible en internet. Está todo el trabajo que hizo Javier Domingo con Dora Manchado, un trabajo de esta última etapa que comentaba Jorge, un trabajo muy profundo y que además está disponible para la consulta. Si alguno de los compañeros puede compartir el enlace del grupo, el Ketoshmekot es la página, ahí está, Ketoshmekot. Esa es una posibilidad, grupo Waingesh a través de la página Ketoshmekot, y a través del correo de la modalidad también. Muchas gracias, Marce. Después creo que ya no hay más consultas. Las consultas que estaban se fueron respondiendo, como había dicho antes, en lo largo de las exposiciones. Así que bueno, no sé si Isa, ¿querés seguir vos o Martín? Bueno, no, Martín, si no, ¿vos tenías alguna consulta? No, consulta en particular no, solo como algo como de reflexión, ¿no? Bueno. Pero eso para el cierre. Bueno, vamos a escuchar entonces primero a Florencia Vina, que me imagino que quiere hacer otra consulta. Bueno, se fue Vina. Si querés ahora, Martín, seguramente se reincorpora Vina. Ya estamos medio en horario, así que tenés la palabra, Martín.
Bueno, sí, era algo como para ir cerrando, una reflexión con lo que, bueno, uno vive todos los días y por ahí con los trabajos que estamos viendo en la cátedra, sumado a otras materias más, ¿no? Nosotros apelamos a la historia como una fuente de legitimación. El tema es cuando esa historia llamada tradicional o positivista, que se encuentran aún en los manuales, se desconocen o en el peor de los casos se silencian las voces de aquellos olvidados que por años y años luchan, ¿no?, por hacerse escuchado. Y si bien podemos encontrar, digamos, una proliferación de trabajos a partir de la vuelta de la democracia, la temática sigue siendo ajena al grueso de los historiadores, que frecuentemente se ocupan solo de una manera superficial o que en algunos casos la ignoran. Es por eso que yo creo que estos espacios son muy importantes para poder discutir de estas temáticas y poder problematizarlas, ¿no? Yo creo que aún continúa pendiente la vinculación de más estudios con el grueso de la producción no historiográfica en el país, una historia social y política desde abajo, ¿no?, entre comillas, considerando ya una participación de los actores no indígenas. Y que bueno, espero en algún momento, en algún futuro, poder desde mi perspectiva, ¿no?, como futuro historiador, aportar mi granito de arena. Eso simplemente, y bueno, gracias a todos igual los que participaron y bueno, nada, muchísimas gracias. Bueno, gracias Martín. Es re Gracias, importante ese compromiso a futuro, a futuro lejano y no tan lejano, porque yo siempre digo que todos y todos los días y sentados en la mesa con nuestra familia o en el aula o en la cola del supermercado, todos tenemos un enorme potencial transformador. Así que gracias. Ahí ha vuelto Florencia, sí. Yo simplemente quería agradecerles y pedirles un permiso, en realidad, porque por suerte en un momento terminé y estoy haciendo un seminario en lo que es cultura inmaterial en Latinoamérica, donde de todos los países nos reunimos quienes nos interesa todo esto. La lengua es uno de los ejes para todos los países y justo los otros días estábamos hablando de cosas que se hacen en cuestión de gestión comunitaria y de multiplicar y demás, y este encuentro me parece a mencionar en los foros y demás, pero bueno, necesito la autorización de ustedes para poder hacerlo y usar el banner, y si me permiten transmitir el link de la charla para que de los otros países también se enteren en qué va el programa y demás. Si no, no hay problema. Por nuestra parte, por supuesto, y agradecidos. Insisto, nosotros vamos como aprendiendo en el camino muchas cosas, ¿no? Porque además aprendemos con los interlocutores. Y eso a veces es difícil de explicar. Aprendemos con las personas con las que caminamos. Entonces, no tenemos por ahí, no sé, una perspectiva académica o desde la lingüística, ¿no? Vamos caminando sobre el intento del respeto de los derechos, de respetar la voz, las decisiones, los tiempos, pero sí, por supuesto, si resulta útil o interesante compartir la experiencia. Y yo creo que por ahí hay otros países u otras regiones que no se les ha ocurrido. Ustedes hace 10 años que lo están haciendo y yo creo que se ve que está dando resultados, al menos todos los que estamos acá somos agentes multiplicadores. Así que, si me permiten, lo comparto con el resto de los países. Por supuesto, lo mismo que los profes que están comentando, que están compartiendo los enlaces, esto para nosotros es re importante. Todos los enlaces que, tanto en la página web, el Facebook, el Google Drive, el canal de YouTube, son espacios donde pueden encontrar material. Lo mismo algo que a ustedes les parezca que está faltando, no sé,
porque, bueno, obviamente vamos tratando de cubrir la mayor cantidad de campos, de espacios, de temas, de niveles, pero por supuesto que tenemos un montón de limitaciones, somos un equipo heterogéneo, pero no somos muchos tampoco, entonces también coméntenos qué les gustaría encontrar y vamos viendo cómo podemos ir creciendo también en ese sentido. Gracias por compartir. Dicen allí que van compartiendo los enlaces. Muchísimas gracias. Eso es re importante. Bueno, Marce, estamos llegando al final de esta actividad. La verdad que desde la universidad, desde la Unidad Académica Río Gallegos en particular, y muy particularmente desde la cátedra, le queremos agradecer a todos por su participación. Cuando pensamos en decir de qué manera ajustábamos esta propuesta en este contexto y de qué manera hacer que nos sea más útil, ¿no? Esto que decía Marcela, ya veníamos invitando a gente de la modalidad, algunos referentes de distintas comunidades, en un contexto de presencialidad que por supuesto tenía también sus limitaciones. Y creo que este ha sido un paso importante, logramos que muchas personas participen en el primer bloque y en el segundo bloque, estamos convencidos de que era un complemento necesario escuchar a los protagonistas, por un lado, que sea su voz, sus experiencias, que eso alimentan este conocimiento que nosotros queremos transmitir a nuestros estudiantes, pero no solamente a nuestros estudiantes de la cátedra, que hoy además estaban entre su rol de estudiantes y casi docentes, ¿no? Que era un poco la invitación a coordinar el espacio, que ya se pongan en el rol, y este segundo bloque para poder ver de qué manera también desde el Estado, desde la política educativa, se vienen dando enormes pasos, ¿no? De acompañamiento a los docentes, y que pareciera ser que siempre falta difusión o conocimiento, ¿no? Entonces la verdad que es muy grato que se hayan sumado docentes y estudiantes de distintos lugares, veo muchas localidades de nuestra provincia y eso nos pone muy feliz. La verdad que como universidad estamos muy agradecidos por la participación del Consejo Provincial de Educación, en este caso de la coordinación de la modalidad de educación intercultural bilingüe, para poder hacer esto en conjunto, porque ha sido un trabajo en conjunto. La verdad que a la mañana olvidé agradecer a la gente de Chile que también me facilitó algunos contactos ya los tenía, otros me facilitó Marcela, otros pude conseguir gracias al equivalente de la EIB en Magallanes, y bueno, pudimos contar con esas voces, ¿no? Con esas experiencias de cómo se viene transitando en las distintas comunidades de los pueblos hoy, y bueno, y creo que ese punto en común que salió mucho a la mañana respecto de la educación, que es el eje conductor para que estemos todos acá, ¿no? Nos sigue interpelando de que tenemos que seguir avanzando en más acciones desde nuestro rol en la universidad como formadores, de futuros formadores, tenemos una responsabilidad enorme, y este es solo un paso, ¿no? Un paso, y que no damos solos, que lo damos con otra institución como es Educación de la provincia de Santa Cruz, y eso es muy importante y muy valioso, porque nos podemos complementar, ¿no? En estas quizás pequeñas acciones, pero que esperemos que den sus frutos. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias, al equipo de la modalidad. Yo te dije, Marce, me voy, pero no me voy hace mucho tiempo, porque tuve el placer de ser parte de ese equipo, y bueno, y hoy podemos decir que seguimos trabajando desde otro lugar y desde otro rol, y la verdad que muy orgullosa también de mis estudiantes que hoy maravillosamente trabajaron y coordinaron estos dos bloques. Agradezco a todas las personas de las comunidades que se sumaron, acompañando a los suyos, alzando su voz, contándonos sus experiencias. Y bueno, nada, la invitación queda abierta, el material todo va a ser público, si tienen que difundir el flyer no tienen ningún inconveniente, eso está para difundir. Seguramente nos va a llevar unos días a hacer algunas ediciones menores a las grabaciones, y ya estarán prontamente disponibles en el canal de YouTube de la modalidad, no sé si también en el Educación, seguramente también en el nuestro. Es material público, ¿sí? Y la idea es que se socialice. Así que le agradecemos a todos por su participación. Dudas que tengan que ver con la cuestión administrativa, de las constancias, bueno, las pueden hacer a través de nuestras redes sociales, extensión UNPAUARG, en la misma publicación del evento. Hay un poco de demora respecto a las constancias, pero se emiten todas en formato digital. Así que bueno, sin más, no sé, Marce, si querés algunas otras palabras de cierre,
por mi parte ya los despido. Nada, agradecer muchísimo. La verdad es que lamento los inconvenientes que tuvimos con la cuestión técnica, porque sé que hay muchas personas que nos estaban acompañando desde YouTube y desde la retransmisión a través de la página de Facebook del Consejo, que le agradezco un montón a nuestros compañeros de prensa, pero ellos no podían resolver, el problema estaba aquí, así que bueno, les pedimos disculpas por eso, pero como decía Isabel, prontamente vamos a poder compartir la grabación completa, sumamente agradecida siempre por este trabajo articulado, los compañeros que son parte de la modalidad, yo siempre digo que se la llevan un poco con ellos y es así, muchos años después seguimos trabajando juntos y eso está buenísimo, así que gracias a todos los que estuvieron ahí, a los docentes, a Isabel, compañera de estos caminos, gracias, a los compañeros de la modalidad, estamos a disposición. Ya tienen ahí cómo encontrarnos. Muchas gracias.